Enclavada en las serenas estribaciones de Mapleton, Colorado, una familia vivía lo que parecía ser una vida idílica. Pero bajo esa pintoresca fachada se escondía un oscuro secreto. Un secreto que conduciría a la traición, la obsesión y una espantosa tragedia que nadie podía prever. ¿Qué lleva a alguien a cruzar los límites de la moralidad hasta el punto de acabar derramando sangre? ¿Cómo puede una vida aparentemente perfecta convertirse en un caos en un abrir y cerrar de ojos? Estas preguntas rondan la historia de Jessica Harper, una madre de 34 años cuya doble vida se volvió mortal. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Sumerjámonos en el caso. Jessica era todo lo que sus vecinos aspiraban a ser: encantadora, creativa y el aglutinante de la comunidad. Dirigía con éxito un negocio de diseño gráfico independiente, mientras hacía malabarismos con sus responsabilidades como madre de trillizos, Liam, Noah y Sofía. Su marido, David Harper, era un respetado ejecutivo tecnológico que viajaba a menudo por todo el mundo para presentar innovaciones revolucionarias. Para los de fuera, los Harper eran la quinta esencia del sueño suburbano. Jessica trabajaba como voluntaria en el colegio de sus hijos, organizaba la gala benéfica anual de Mapleton y dirigía un grupo de arte comunitario. Pero la perfección es a menudo una máscara, y ella llevaba la suya con creciente inquietud. Detrás de sus cálidas sonrisas y su talento artístico, se escondía una mujer que se sentía abandonada e inquieta. Las frecuentes ausencias de David le hacían desear una conexión, un deseo que la llevó a las personas más insospechadas. Serafina Vale, la hija de 18 años de su vecino de al lado, se convirtió en la confidente de Jessica. Al principio, Jessica fue su mentora, ofreciéndole orientación sobre sus aspiraciones profesionales y sobre cómo afrontar la edad adulta. Pero su relación se convirtió rápidamente en un romance, ya que Jessica se sintió irremediablemente fascinada por el entusiasmo y la inocencia sin límites de Serafina. Esta peligrosa relación se convirtió en su vía de escape, su forma de reavivar la pasión que faltaba en su vida. En los meses anteriores a la tragedia, su comportamiento cambió radicalmente. Se retiró de sus actividades comunitarias y sus allegados se dieron cuenta de que su conducta, antes brillante, se estaba apagando. Su obsesión por Serafina creció, consumiendo sus pensamientos y acciones. Jessica comenzó a aislar a Serafina de sus amigos y familiares, avivando un fuego invisible que pronto ardería fuera de control. En una fresca mañana de septiembre de 2018, David regresó a casa después de un viaje de trabajo nocturno, esperando el clamor habitual de los niños preparándose para la escuela y el aroma del desayuno de la cocina. Fue recibido por un silencio inquietante. Cuando llamó a Jessica, la inquietud se apoderó de él. La quietud del hogar presagiaba el sombrío descubrimiento que lo cambiaría todo. Su casa pronto fue acordonada con cinta amarilla brillante para la escena del crimen. La calle suburbana antes pacífica, ahora un centro de luces intermitentes y vecinos murmurando. La detective Diana Kessler, conocida por su agudo instinto y su implacable búsqueda de la verdad, llegó minutos después de que el agente Michael Trent, un novato ansioso por demostrar su valía, empezara a asegurar la escena del crimen. El aire estaba cargado de tensión cuando Kessler entró en el caótico dormitorio, y sus ojos se fijaron inmediatamente en la alfombra manchada de carmesí donde yacía Jessica. «Empieza a documentarlo todo», ordenó Kessler a Trent, que tanteaba nerviosamente con su cuaderno. Se agachó junto al cuerpo de Jessica y su mano enguantada se posó sobre los restos destrozados de una lámpara. Los trozos de cristal brillaban como crueles estrellas entre la sangre, un crudo recordatorio de la violencia que había estallado en aquella habitación. Jessica tenía moratones recientes en la cara, signo evidente de un altercado físico. Tenía las uñas agrietadas y manchadas, lo que indicaba que había arañado a su agresor. Kessler hizo una nota mental para buscar ADN. La mesilla de noche volcada revelaba sus propios secretos. Un smartphone parcialmente aplastado con la pantalla oscurecida y un frasco de medicamentos sin tapón. Se detuvo, inclinando la cabeza. En la etiqueta ponía lorazepam, utilizado habitualmente para la ansiedad. Trent llamó con tono firme pero tranquilo. «Registra esto y embólsalo. Necesitaremos análisis toxicológicos». Trent asintió con la cabeza,
mientras garabateaba furiosamente con el bolígrafo. El leve olor de la pólvora aún permanecía en el aire, mezclado con el sabor metálico de la sangre. Kessler se volvió hacia el armario, cuyas puertas estaban entreabiertas. Dentro, la ropa colgaba ordenadamente, pero un par de zapatos de tacón alto yacían de lado, como pateados con prisas. Entrecerró los ojos. Debajo de la ropa colgada, una leve mancha de sangre cubría el suelo de madera. «Registrad a fondo el armario», ordenó Kessler a otro agente. «El asesino puede haber intentado ocultar algo o incluso haber entrado por aquí». Mientras tanto, en el exterior, David estaba sentado contra un coche patrulla, con las manos temblándole incontrolablemente. Tenía la mirada perdida y apenas percibía a los vecinos que se apiñaban al otro lado de la calle, cuyas voces silenciosas tejían teorías a partir de fragmentos de cotilleos. Kessler salió brevemente de la casa para interrogar a David. Sus ojos se clavaron en los de ella, huecos y húmedos. «Estaba bien cuando me fui. No lo entiendo», balbuceó, con voz apenas audible. «Lo averiguaremos», respondió Kessler, con expresión ilegible. Pero en su mente se agitaban las preguntas. ¿Era David realmente inocente o se trataba del acto de un marido que ocultaba secretos más oscuros? Dentro de la casa, los agentes descubrieron un segundo detalle impactante. El anillo de boda de Jessica, manchado de sangre, descansaba precariamente sobre el alféizar de la ventana. Era como si lo hubieran colocado allí deliberadamente. Una escalofriante señal. En la estéril sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Mapleton, Serafina estaba sentada rígidamente en una fría silla de metal, con las manos temblorosas, mientras se cogía el dobladillo de la sudadera con capucha. El leve zumbido de las luces fluorescentes del techo no hacía más que aumentar la tensión en la sala. Entró la detective Kessler, con expresión tranquila pero inquisitiva. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa, con el contenido oculto pero pesado. «Serafina», empezó Kessler con voz firme pero tajante, «tenemos que hablar de tu relación con Jessica Harper». La mirada de Serafina se desvió hacia el espejo unidireccional, como si suplicara en silencio una salida. «Éramos amigas», dijo vacilante, con la voz apenas por encima de un susurro. Kessler enarcó una ceja y abrió la carpeta para mostrar las fotos de la escena del crimen. «Los amigos no suelen dejar moratones como este», replicó, deslizando sobre la mesa un primer plano del brazo de Jessica. Ella retrocedió ligeramente, con el rostro pálido. «Yo no le hice daño», soltó Serafina con la voz entrecortada. Estaba diferente estas últimas semanas. No me dejaba en paz». Kessler se inclinó hacia adelante, agudizando el tono. «¿Cómo de diferente?» Serafina respiró hondo y las palabras salieron fragmentadas. Describió cómo el afecto de Jessica se había vuelto sofocante. Jessica había empezado a presentarse en su casa sin avisar, dejándole regalos y cartas de amor en el buzón. En una ocasión, incluso había irrumpido en su dormitorio a altas horas de la noche, alegando que no soportaba estar separada. «Le dije que era demasiado», admitió Serafina, con lágrimas en los ojos. Pero ella siguió insistiendo. Dijo que me arruinaría la vida si intentaba poner fin a las cosas. El bolígrafo de Kessler se cernía sobre su bloc de notas, captando cada detalle. «¿Qué quiso decir con arruinar tu vida? ¿Alguna vez te amenazó directamente?» Serafina vaciló y luego asintió. «Dijo que se lo contaría a mis padres, a mis amigos. Dijo que nadie volvería a verme de la misma manera. Estaba aterrorizada». Kessler interrogó a Serafina sobre su paradero la noche anterior al asesinato. Sus respuestas fueron inestables, su cronología inconsistente. Afirmó que había estado en casa, pero cuando se le preguntó si alguien podía verificar su historia, titubeó. Mientras tanto, en la residencia de Harper, los forenses descubrieron nuevas pruebas. Un cargador de teléfono desechado que se encontró debajo de la cama, con el cable manchado de sangre. El equipo forense especuló que podría haber sido utilizado como arma en la lucha. La detective Kessler fue informada inmediatamente y su mente se llenó de posibilidades. ¿Era Serafina realmente la atacante? ¿O era otro peón en un juego mucho más intrincado? Al principio, la coartada de David parecía irrefutable. Presentó correos electrónicos con fecha y hora, registros de llamadas e incluso grabaciones de vigilancia que lo mostraban saliendo de su oficina en el centro de Denver a altas horas de la noche. Sin embargo, la detective Diana Kessler no estaba lista para descartarlo.
Había algo en su comportamiento tranquilo, casi ensayado, que no le gustaba. El compañero de Kessler, el detective Jake Morgan, un experimentado investigador conocido por su enfoque directo, revisó los antecedentes de David. «Ha cubierto bien sus huellas», murmuró Morgan, sorbiendo un café tibio. «Casi demasiado bien». Mientras tanto, los analistas forenses descubrieron una pista potencialmente crucial. Restos de sangre en el volante del Audi negro de David, aparcado en la entrada la mañana en que encontraron a Jessica. La sangre coincidía con la de ella, lo que planteaba preguntas inquietantes. ¿Habría movido David su cuerpo? ¿O había participado en el forcejeo antes de abandonar la casa? Kessler decidió indagar más en su vida profesional. Una pista anónima la condujo a un nombre: Daniel Vargas, un asociado junior del bufete de David que había sido despedido recientemente en circunstancias sospechosas. Al ponerse en contacto con él, Daniel aceptó a regañadientes reunirse en una cafetería de las afueras de Mapleton. Bajo el murmullo de los comensales ocasionales y el tintineo de las tazas, la voz de Daniel se redujo a un susurro. «David Harper no es el tipo limpio que todo el mundo cree que es», empezó, mirando nerviosamente por encima del hombro. Detalló casos de prácticas poco éticas de David en la empresa: sobornos a funcionarios, manipulación de contratos y amenazas a empleados. ¿Y su carácter?, Daniel añadió. «Digamos que le he visto perder los nervios más de una vez». De vuelta a la comisaría, Kessler se enfrentó a David con las pruebas de su coche. Su compostura flaqueó ligeramente cuando exigió hablar con su abogado. «Está perdiendo el tiempo», espetó. «Yo no maté a mi mujer». Pero no estaba convencida. Al salir de la sala de interrogatorios, Morgan se acercó con una nueva pista. «Hemos sacado los registros telefónicos de Jessica», dijo. «Hay más de una docena de llamadas entre ella y alguien llamada Eleanor Bryce la noche antes de su muerte». «¿Quién es Eleanor?», preguntó Kessler, hojeando su bloc de notas. «Su terapeuta», respondió Morgan. «Pero aquí está lo bueno. Jessica canceló sus 2 últimas sesiones y envió un críptico mensaje de voz sobre que la estaban vigilando». El descubrimiento produjo escalofríos a Kessler. Si Jessica temía por su seguridad, ¿por qué no había buscado ayuda? Y lo que era más importante, ¿a quién temía? ¿A David, a Serafina o a alguien más? A las 10 de la mañana del 12 de septiembre de 2018, el teléfono de la detective Kessler zumbó mientras revisaba las notas del caso en su despacho de la comisaría. La persona que llamó se identificó como Evan Carter, un técnico de Repair Hub, un pequeño taller de reparación de electrónica en Parkside Avenue, en Mapleton. Carter explicó que había estado trabajando en un sistema de seguridad doméstico dañado cuando descubrió una prueba inquietante. «La grabación, hay algo en ella», tartamudeó Carter con voz tensa. «Creo que está relacionado con el caso Harper». En pocos minutos, Kessler y Morgan se dirigieron a la tienda. El pequeño escaparate bullía de actividad, los clientes ajenos a la gravedad de lo que se había descubierto. Carter condujo a los detectives a una habitación trasera. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba un monitor que mostraba imágenes de seguridad en pausa. «Este sistema llegó hace 2 días», explicó. «El cliente me dijo que llevaba semanas dando problemas. No le di mucha importancia hasta que empecé a recuperar los archivos». Los agudos ojos de Kessler se clavaron en la pantalla cuando Carter pulsó el botón de reproducción. La marca de tiempo indicaba que la grabación era de la noche del asesinato de Jessica Harper. Granulado pero inconfundible, el vídeo mostraba a una figura entrando en la residencia de Harper por la puerta trasera aproximadamente a las 2:37 de la madrugada. Morgan se acercó. «¿Puedes mejorar esto? ¿Distinguir algún rasgo?» «Lo intentaré», respondió Carter, mientras sus dedos volaban por el teclado. La imagen se agudizó ligeramente, lo suficiente para revelar que la figura llevaba una sudadera oscura con capucha y guantes. Un tenue reflejo en la puerta de cristal sugería que la persona podía llevar algo. Un objeto pequeño y metálico, posiblemente una pistola. «¿Sabe quién ha introducido este sistema?», preguntó Kessler con voz tensa. «Era una mujer», dijo Carter dudando. «De unos 40 años quizá. Cabello oscuro. No dejó ningún nombre. Solo lo dejó y pagó en efectivo». El bolígrafo de Morgan se cernía sobre su cuaderno. «Podría ser Helena Vale», murmuró en voz baja, haciendo referencia a la proximidad de su casa a la escena del crimen. Kessler asintió con la cabeza, pero guardó silencio. Era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas.
Los vecinos habían informado de una acalorada discusión entre Elena, la madre de Serafina, y Jessica pocas semanas antes del asesinato. El altercado había tenido lugar en el patio delantero de la casa de Jessica, con voces lo bastante altas como para llamar la atención. Había llegado el momento de interrogar directamente a Elena. Kessler y Morgan llegaron a su modesta casa a última hora de la tarde. Abrió la puerta con cautela, y sus ojos se entrecerraron al ver a los dos detectives. «Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre Jessica Harper», empezó Kessler, con un tono neutro pero firme. Suspiró pesadamente y se hizo a un lado para dejarles pasar. «Me lo imaginaba», murmuró, indicándoles que se sentaran a la pequeña mesa del comedor. Elena admitió la discusión, pero negó estar implicada en la muerte de Jessica. «Sí, me enfrenté a ella», dijo, con voz firme pero teñida de frustración. Sabía que algo pasaba entre ella y Serafina. Estaba manipulando a mi hija, controlándola. Le dije que se alejara. Kessler insistió. «¿Qué dijiste exactamente durante aquella discusión?» Ella dudó antes de responder. Le dije que si no se apartaba, me aseguraría de que todo el mundo supiera lo que le estaba haciendo a mi hija. Morgan se inclinó hacia adelante, con el bolígrafo sobre el cuaderno. «¿Alguna vez cumplió esa amenaza?» «No», espetó ella mirándolo con odio. «No hacía falta. Serafina ya se estaba alejando de ella. Jessica la aterrorizaba». Kessler estudió el rostro de Elena un momento antes de preguntar. «¿Dónde estabas la noche que mataron a Jessica?» Su mirada se endureció. «Estaba en el trabajo, haciendo doble turno. Puede consultarlo con mi jefe en la cafetería. Salí justo después de medianoche». Con su coartada anotada, los detectives no estaban listos para descartarla todavía. La discusión que había descrito, combinada con su proximidad a Jessica y Serafina, la convertían en una persona de interés. De vuelta a la comisaría, las grabaciones se entregaron al equipo forense digital para un análisis más profundo. Descubrieron 5 archivos de vídeo enterrados en lo más profundo de la memoria del sistema de seguridad de la casa, cada uno de ellos fechado entre marzo y principios de septiembre de 2018. Estas grabaciones revelaban inquietantes atisbos de la vida privada de Jessica, dejando al descubierto su relación clandestina con Serafina Vale. Quedó inquietantemente claro que Jessica había sido quien instaló y gestionó las cámaras ocultas. Unos diminutos dispositivos, hábilmente ocultos en objetos cotidianos como marcos de fotos y un reloj de cabecera, habían captado interacciones íntimas y a menudo volátiles entre ella y Serafina. En una de las grabaciones, se podía ver a Jessica reprendiendo a Serafina con voz aguda y autoritaria. Serafina, visiblemente incómoda, le suplicó repetidamente que dejara de grabar. El clip más condenatorio se grabó 2 días antes de su asesinato. Captó una discusión que alcanzó un clímax escalofriante. Se oye su voz, grave y amenazadora, amenazando con divulgar sus grabaciones privadas. «Si me dejas, todo el mundo sabrá quién eres en realidad», siseó Jessica. Las protestas de pánico de Serafina llenaron la habitación antes de huir, cerrando la puerta tras de sí. La detective Morgan estudió detenidamente las marcas de tiempo. «Esto lo cambia todo», murmuró, observando el rostro bañado en lágrimas de Serafina congelado en la pantalla. Estaba asustada. No era solo manipulación, era chantaje. Armado con esta nueva evidencia, el equipo de Kessler volvió a visitar la residencia Harper. Una búsqueda meticulosa reveló las cámaras físicas que Jessica había usado, cada una cableada para grabar directamente al sistema de seguridad. Estos dispositivos solidificaron la narrativa que el metraje había empezado a desentrañar. Jessica había utilizado su conocimiento de las vulnerabilidades de Serafina como un arma, creando una dinámica tóxica de control y miedo. El 14 de septiembre de 2018, después de días de agotadora investigación, Serafina fue llevada para un interrogatorio formal. A diferencia de su primera entrevista, esta vez su comportamiento era diferente. Resignada, casi aliviada. Bajo las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorios, rompió su silencio. «No quería dejarme ir», admitió, con voz temblorosa. «Dijo que me arruinaría si me iba. Aquella noche, cuando volvió a atacarme, no supe qué más hacer». La noche del asesinato, Serafina había ido a casa de Jessica con la intención de poner fin a su relación para siempre. Pero Jessica se había anticipado. La discusión no tardó en tornarse violenta. Agarró a Serafina del brazo e intentó empujarla hacia la cama.
En medio del caos, Serafina alcanzó la pistola que Jessica tenía escondida en la mesilla de noche. El único disparo puso fin a la lucha y a la vida de Jessica. A las 8 de la tarde del 19 de septiembre de 2018, un convoy de vehículos policiales descendió sobre la casa de los Harper. Serafina estaba sentada tranquilamente en el sofá beige desgastado, con las manos fuertemente juntas mientras su madre hojeaba una pila de facturas en la mesa de la cocina. Cuando el detective Kessler llamó a la puerta, Elena la abrió con expresión cautelosa. «¿Pasa algo?», preguntó con voz tensa. Kessler entró, flanqueado por 2 agentes uniformados. «Tenemos una orden de arresto contra Serafina Vale», dijo con calma. Serafina no se inmutó. En cambio, asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Los agentes se dirigieron hacia ella, esposas en mano. Elena estalló. «¿Qué quieren decir? ¿Arrestarla? ¿Por qué?», alzó la voz mientras seguía a los agentes, que guiaban suavemente a Serafina hasta ponerla en pie. Serafina se volvió hacia su madre, con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo no quería que ocurriera así», murmuró. Los agentes condujeron a Serafina al coche patrulla que la esperaba mientras los vecinos se reunían, con los rostros iluminados por las luces rojas y azules parpadeantes. El espectáculo conmocionó a la pequeña comunidad de Mapleton. Murmullos de conmoción e incredulidad recorrieron la multitud mientras se la llevaban, con el rostro pálido pero sereno. La detención desencadenó un frenesí mediático. Los periodistas acamparon frente a la residencia de los Harper, y los amigos de Serafina del colegio fueron bombardeados con preguntas sobre su relación con Jessica. Las especulaciones sobre su culpabilidad o inocencia dominaron los canales de noticias locales. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 2019, en una sala abarrotada del juzgado del condado de Mapleton. Serafina, vestida con un sencillo jersey azul marino y pantalones de vestir, se sentó junto a su abogada, Caroline Everett, una defensora conocida por su enfoque inquebrantable de los casos complejos. Al otro lado del pasillo estaba el fiscal Miles Kim, una figura severa con años de experiencia en los tribunales. Kim abrió el juicio, presentando a Serafina como una asesina fría y calculadora que mató a Jessica para proteger su secreto. Destacó sus declaraciones incoherentes durante los interrogatorios policiales y señaló que sabía dónde estaba guardada la pistola. Everett contraatacó centrándose en los vídeos descubiertos en casa de Jessica. Describió la escalada de manipulación emocional que había sufrido Serafina, pintando a Jessica como una depredadora controladora. «Mi cliente no era una asesina a sangre fría», dijo Everett al jurado. «Era una joven atrapada en una red de miedo, coaccionada y acorralada hasta que no vio salida». La sala se fue tensando a medida que se proyectaban los vídeos, que revelaban las amenazas y el comportamiento volátil de Jessica. Los jadeos se extendieron por la sala, cuando la voz sollozante de Serafina suplicó a Jessica que dejara de grabar. Varios miembros del jurado parecían visiblemente conmocionados. En medio de todo, David permanecía estoicamente sentado, con las manos fuertemente apretadas sobre el banco de madera. Las revelaciones sobre la doble vida de Jessica lo habían dejado hueco, luchando por reconciliar a la mujer que había amado con la extraña revelada en el tribunal. Los trillizos Harper estaban ausentes, resguardados del espectáculo público que había consumido a su familia. El 29 de noviembre de 2018, la sala del tribunal enmudeció mientras se leía el veredicto. Serafina Vale fue declarada culpable de homicidio involuntario, una decisión a la que el jurado llegó tras 8 horas de deliberación. Influidos por las pruebas de la coacción de Jessica y el desgaste psicológico de Serafina, rechazaron la presión de la fiscalía para que se le condenara por asesinato. La presidenta del tribunal, Marla Hawthorne, dictó una sentencia de 10 años en un centro de seguridad media, con posibilidad de libertad condicional a los 5 años. Cuando se anunció la sentencia, la sala estalló con una mezcla de emociones. La familia de Jessica, sentada en primera fila, intercambió miradas de rabia e incredulidad. David apretó la mandíbula, con las manos agarrando el banco frente a él. Detrás de él se oían murmullos en la tribuna, donde algunos espectadores asentían con la cabeza para comprender a regañadientes el veredicto. Otros susurraban que la sentencia de Serafina era demasiado indulgente. Elena Vale lloró en silencio, mientras su hija era escoltada fuera de la sala. La propia Serafina permaneció estoica, con el rostro pálido pero tranquilo,
como si el peso de los últimos meses se hubiera disipado por fin. Fuera del tribunal, los periodistas se arremolinaban para captar las reacciones. Sus cámaras parpadeaban mientras la familia Harper salía en silencio, negándose a hablar con la prensa. Serafina comenzó su condena en el centro penitenciario de Cedar Ridge, a 2 horas en coche de Mapleton. Con solo 18 años, entró en un mundo muy distinto de la vida suburbana que había conocido. Sus días transcurrían entre sesiones de asesoramiento y programas educativos, destinados a ayudar a los reclusos a construir una nueva vida. Una terapeuta de la prisión, la doctora Emily Graves, destacó la buena disposición de Serafina a la terapia y la describió como una joven desesperada por comprender las decisiones que la han llevado hasta aquí. Mientras tanto, David luchaba por navegar por la vida sin Jessica. El otrora confiado ejecutivo corporativo dio un paso atrás en su exigente carrera y se dedicó a criar a sus trillizos, Liam, Noah y Sofía. Ocultarles los detalles de la muerte de su madre resultó imposible en una ciudad que aún bullía de murmullos. Los niños, que ahora tenían 10 años, mostraban signos de agitación emocional, y sus risas, antes despreocupadas, habían sido sustituidas por tonos cautelosos y sombríos. Elena, atormentada por la culpa, visitaba a Serafina todas las semanas. Durante una visita, le dijo a su hija entre lágrimas: «Debería haberlo visto, Serafina. Debería haber sabido que algo iba mal». Serafina solo pudo asentir con la cabeza, y el dolor no expresado entre ellas llenó el silencio. En Mapleton, la muerte de Jessica siguió siendo una piedra de toque sombría para la comunidad. Su imagen pública, cuidadosamente construida, de esposa y madre cariñosa, contrastaba con los secretos que se desvelaron tras su muerte. Amigos y vecinos, antes admirados por la familia Harper, empezaron a reevaluar sus percepciones y a cuestionarse hasta qué punto se conocían de verdad. Para otros, fue simplemente un inquietante recordatorio de que, a puerta cerrada, incluso las vidas más brillantes pueden ocultar las verdades más oscuras.